Saludos internautas, aquí su amigo Rogelio con un nuevo video. Y en esta ocasión estoy aquí con otra de mis invitadas especiales. Ella es María del Carmen García, es maestra en ciencias, en ingeniería y mantenimiento, y nos va a platicar acerca de su experiencia en el trabajo y en sus estudios, por supuesto, como una rama de las ciencias, por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hoy que es 11 de febrero. ¿Qué tal, María Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta de platicar contigo. Eh, Cuéntanos, ¿de qué se trata, pues ahora sí que esta rama de la ciencia, tu maestría en ingeniería y mantenimiento? Sí, pues les platico así muy breve. Yo cuando inicié, yo soy ingeniera eléctrica, esa es mi formación, pero al iniciar a trabajar, entré a un instituto de investigación, encontré esta rama específica que es de ingeniería de la confiabilidad. Abarca temas de ingeniería del mantenimiento, un poquito de análisis de riesgos. ¿Y a qué se refiere? Pues es como este soporte que se le da a la industria, a cualquier tipo de industria, en temas justo de eso, ¿no? De operar de manera confiable, entregar los resultados, la producción esperada, eh, en el tiempo esperado, con la calidad esperada. Y eso depende en gran medida, pues sí, en su mayoría, del mantenimiento de los equipos, de los sistemas en una industria. Entonces, eso es así como muy básico a lo que me he dedicado, dar soporte a la industria. Estoy en un área en el área de energía, entonces he estado trabajando directamente con plantas centrales de generación hidroeléctrica, por ejemplo, la nuclear, subestaciones donde se transmite la energía eléctrica. Y lo que hago es, pues esto, dar ese apoyo a estas industrias, a estas instalaciones, para mejorar sus programas de mantenimiento, para asegurar la confiabilidad de sus equipos y para identificar posibles fallas, por ejemplo, y prevenirlas. Identificar riesgos a los que están expuestos el personal, o riesgos de perder la producción, o riesgos de tener a lo mejor, por ejemplo, un impacto ambiental. Entonces, eso a través de metodologías y técnicas lo podemos identificar y dar emitir como esos resultados, ¿no? Esto es lo que encontramos y estas son las recomendaciones que yo te puedo dar para mejorar y prevenir todo esto que al final de cuentas pues se traduce en mayor seguridad para la instalación, menores costos de mantenimiento y una mejora en general de sus procesos de producción. Vaya, qué interesante eso. No, bueno, no sabía que manejaban tanta información. Debe ser bien estresante, ¿no? De repente la capacitación para hacer eso. Pues digamos que yo siempre digo que es como otra visión de una formación de un ingeniero, ¿no? Porque siempre nos formamos en diseñar, en calcular, en plantear sistemas y eléctricos, sistemas mecánicos, sistemas industriales para que operen, ¿no? Y cuidamos que operen y que den resultados. Así salimos de la carrera, ¿no? Pensando en que todo va a salir bien. Y entonces yo llego y me gradúo y empiezo a trabajar y me encuentro que no, que las cosas pueden fallar, ¿no? ¿Y qué vas a hacer ante eso? Entonces, toda esta especialidad de la ingeniería y la confiabilidad y del mantenimiento está enfocada justo en eso, ¿no? En evitar, en prevenir, y ahora pues está la tendencia también en predecir esas fallas. Entonces, incluso yo misma cuando era estudiante de ingeniería pensaba que el mantenimiento era reparar cosas nada más, ¿no? Y ya que salí dije, no, es que es todo un mundo, sí, es todo un tema complejo que requiere años de estudio, años de especialización, de profesionalización y también investigación, incluso, ¿no? Mucha investigación, justo en eso, ¿no? Ahorita la tendencia es esa, de qué puedo pronosticar, cómo puedo pronosticar estas fallas, predecir de tal forma que yo pueda actuar con tiempo antes de que tenga aquí ya frente a mí un riesgo, ¿no? Sí, suena bastante interesante. Ojalá algún día nos podamos profundizar un poquito más acerca de eso, si tienes algún, como detalles de alguna instalación que pudieras Sí, platicar. Bueno, para las personas
que se pudieran interesar en esta rama de la ciencia, de lo que tú haces, ¿qué, qué necesitan para poder dedicarse a esto? ¿Qué habilidades o qué aptitudes deberían desarrollar o tener para poder ingresar a una ingeniería y posteriormente hacer la maestría Híjole, yo creo que, pues como para todas las ingenierías, y como siempre decimos, ¿no? Para la ciencia y para las ingenierías, pues hay que tener mucha curiosidad, muchas ganas de aprender y de investigar y de ir al fondo de las cosas. Yo, al menos yo me acuerdo cuando yo apenas iba a elegir mi carrera, y elegí ingeniería eléctrica, que es una ingeniería en la que hay muy poquitas mujeres. Eh, Me fue fácil elegirla porque lo único que tenía era esa curiosidad por querer entender qué es la electricidad, qué era el electromagnetismo, qué era cómo se generaba esa energía eléctrica, cómo se transportaba. Y eso era lo que me llevó a estudiar. Entonces, muy aparte, pues tenía muchos compañeros muy ya hábiles en temas, pues esto, ¿no? De electricidad como tal, técnicos. Pues también, obviamente, como en todas las ingenierías, pues necesitas mucho, pues estudiar, ¿no? Las matemáticas, la física, etcétera. Pero más allá, yo creo que es eso, como que el gusto por aprender cierto tema, ¿no? Y profundizarte en él y entenderlo y también un poquito más allá creo que yo tampoco pensé tanto en a qué me iba a dedicar al final, porque pues también, ¿no? Siempre me decían, ¿y qué vas a hacer de ingeniera eléctrica? No, pues híjole, no tenía ni idea, pero yo sabía que quería aprender eso, ¿no? Yo sabía que quería, que eso era lo que me gustaba, ese era el tema que más me apasionaba, entonces pues eso estudié, ya saliendo pues me fui yendo por eligiendo mi camino, pues quería irme a la investigación y ya fue donde encontré esta parte de confiabilidad. Eh, en este tema yo lo que he visto es que alguien que se quiere dedicar a la ingeniería y la confiabilidad, pues sí, ya es como conoces que existe esta área ya que estás expuesto, ¿no? Al campo laboral, porque se sabe pues que a un nivel de licenciatura no existe esta carrera o apenas empieza como que a abrirse un poquito ahí. Quizá ya ingenierías en mantenimiento industrial, por ejemplo, y pueden ver un poquito de confiabilidad, pero como tal, así básica, en una licenciatura no hay más como en un posgrado, de posgrado ya hacia adelante y pues en la industria como tal, ¿no? En la industria hay puestos de ingeniero de confiabilidad. Entonces, pues sí es ya como que un poquito más adelante, ya que tienes como tu base de ingeniería, es como una especialización. Y pues lo que necesitas para ser un ingeniero, ingeniera de confiabilidad es pues también otra vez, ¿no? Esta curiosidad, el hacerte muchas preguntas. Hay muchas técnicas que te ayudan, ya haciendo en esta especialidad, a ir como a ese fondo de las cosas, ¿no? El por qué falla un equipo, el por qué eh, estamos parando la producción tan seguido. Entonces, te ayudas de todas estas herramientas que existen ya para ir a eso, ¿no? Pero pues aún así se necesita esto un poquito como el pensamiento analítico de sí sentarte y buscarle y tratar de entender los procesos y preguntar mucho y tener esta relación de las personas. En mi caso, por ejemplo, que yo estoy en un área de investigación, pero tengo esta relación directa con el personal de las plantas de centrales, ¿no? Generadoras, por ejemplo, de energía, personal de ingeniería que están ahí operando, entonces necesito estar en contacto con ellos y preguntarles muchas cosas, obtener un montón de información y así empezar a sacar como mis propios análisis. Entonces también es eso, como la habilidad de poder analizar estas grandes cantidades de información, de manejar datos, de tener esas como, pues es otra vez, ¿no? Esa curiosidad de preguntarte qué está pasando aquí, cómo le puedo hacer, y la relación con las personas. También eso siempre, pues creo que es parte de lo que también últimamente se dice mucho, ¿no? Que tus habilidades blandas, tus habilidades de cómo te relacionas con los demás, tu trabajo en equipo, tu comunicación, pues esas también son muy importantes y hay que irlas desarrollando
pues conforme vas ya, estás en el ámbito laboral, ¿no? Claro, y fíjate que eso es algo bien importante que nunca nos enseñan pues en las escuelas, ¿no? En la facultad. No. Ujú. Siempre nos dicen, no, bueno, en la educación básica, pues aprender, aprender, aprender. Y ya, pues a lo mejor, bueno, a mí me tocó que nos pasaban a hacer exposiciones y eso, ¿no? Pero siempre con mucho miedo, siempre con mucha pena. Sí, Y pues nos quedamos acostumbrados a eso, ¿no? Llegamos a la facultad y seguimos sin poder comunicarnos con la gente. Y luego es por eso que las ciencias, las ingenierías, las matemáticas, pues no son reconocidas como deberían, ¿no? Porque la gente no sabe realmente qué es lo que hace un científico, qué es lo que hace un ingeniero. Bueno, ya más especializado, ¿no? Porque a lo mejor dije, un ingeniero constructor, pues sí, todo el mundo sabe lo que hacen y pues, obviamente se les paga por eso, ¿no? Pero ya carreras más, eh, pues ahora sí que más modernas o más especializadas, pues se desconoce mucho y por eso no se les tiene luego el aprecio que se debería, ¿no? Bueno, eh, Carmen, ahora sí ya con la temática del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ya enfocándonos un poquito más, nuevamente un resumen así muy charro. El día fue establecido por la UNESCO para reconocer y para fomentar la participación de las mujeres y las niñas en el ámbito científico. Esto porque en algunas culturas, pues antiguamente y también en la actual, en algunos países, aún tienen en rezago a las mujeres, no solamente en las ciencias, ¿no? Sino también en la educación. Entonces, con este motivo, ¿qué nos podrías compartir si tienes alguna experiencia de alguna conocida o una experiencia propia en la que hayas notado estas actitudes, ya sea aquí en el país o algún caso que tú conozcas, incluso si quieres histórico, ¿no? A lo mejor de una mujer científica que haya pasado por eso. Eh, y bueno, creo que sí tienes bastante historia que contar porque en tu libro me tratas de esas cosas, ¿no? sí, sí, Acá así es. platicamos de tu libro. Sí, ahorita seguimos con eso. Pues sí, sí, justo creo que este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia se inició la primera conmemoración, bueno, se instauró desde el 2015, me parece, Ajá, porque fue cuando se inició, 22, ¿no? Toda el esta, 22 de diciembre fue cuando lo establecieron y el primer día el fue el 11 siguiente, de febrero del 2016. Así. 2016, ok. Estamos a 6 años de... Sí, es reciente, o Sí, sea, porque justo también, pues toda esta ya como conversación acerca de eso, de este tema, inició hace pocos años y porque empezaron a surgir pues todos estos estudios, estadísticas, que hay una así muy a grandes rasgos que sabemos que del total de gente que se dedica a la ciencia, bueno, y de investigadores en el mundo, solo el 30% son mujeres. Eh, Recientemente yo acabo de ver también datos que sacaron de aquí de México, que me llamó la atención. Yo soy de Nayarit, me fijé justo precisamente, ¿no?, en mi estado, que decían del porcentaje de estudiantes de las áreas STEM, que es las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, solo el 11% son mujeres en el estado de Nayarit. Hay estados donde ese porcentaje es mayor, pero creo que no va más allá del 30% tampoco aquí en México. Y entonces, pues ese es el tipo de cosas, de números que nos llaman la atención, y por el cual estamos en este día, ¿no? Conmemorando esto. eh, y que va en todos los sentidos, ¿no? Esta concientización. En mi caso, pues a mí me ha llamado más la atención, pues todo este tema de que desde niñas, desde niños, se nos, tenemos esta imagen, ¿no?, de estos roles de género y tenemos estas ideas, se nos inculcan estas ideas y
todo a nuestro alrededor nos da estas ideas de cuáles son las profesiones para mujeres y cuáles son para hombres. Y justo, pues ese es el tema que me ha motivado a escribir mi libro. Y pues obviamente también todas estas historias, ¿no? Como decíamos aquí en mi libro yo reúno historias de 12 mujeres que se han dedicado a la ciencia a través de la historia y un poco es también abundar en el por qué han sido pocas, por qué o así hay algunas, pero no las conocemos, ¿no? ¿Por qué no hemos escuchado de ellas? Y hay un montón de cosas, ¿no? Que es parte también de la conmemoración esta, la poca visibilización del trabajo de las mujeres en la ciencia. Hay muchas que han aportado, pero se les ha reconocido más bien a la parte masculina, ¿no? De los hallazgos, de los descubrimientos, de los desarrollos. Y pues en general, otra vez digo este aspecto cultural de que desde niñas se nos dice que, o sea, no nos pensamos siendo científicas, porque no vemos a científicas en nuestra vida diaria, ¿no? No las conocemos, no las ubicamos. Entonces no crecemos con esa imagen de que, ay, yo puedo ser científico, yo puedo ser ingeniera eléctrica, ¿no? Yo creo que, pues no sé, por ahí fue algo raro que me llevó a que sí, no tenía tampoco ninguna imagen yo de niña, de una ingeniera, pero bueno, me animé y lo logré, pero pues sí me llevó mucho cuando me expuse pues a toda esta información, que fue justo cuando yo estaba haciendo mi maestría, fue cuando me pregunté eso, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, es verdad, yo era la única estudiando ingeniería eléctrica, pero ¿por qué? ¿Por qué yo fui la única que me animé? Y pues fueron todas estas preguntas. Precisamente yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Manchester en el Reino Unido, mi maestría. Y fue allá donde escuché todo esto, ¿no? Fue en el 2013, 2014 y ya empezaban también allá a hablar de esto. Y se hacían los eventos, ¿no? De mujeres en la ciencia, ingenieras, y fue donde me empezó a resonar todo esto, ¿no? Dije, pues sí, es verdad, era, no había muchas estudiando ingeniería y pues, ¿qué tal si hubo otras compañeras que a lo mejor les hubiera gustado, pero no sabían que podían ser ingenieras eléctricas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que decirles, hay que acercarnos a las niñas, a las más jóvenes y recordarles, decirles, sí, si te gusta la ciencia, sí lo puedes hacer, mira, aquí hay muchas que lo han logrado. Si tú te empeñas, si tú trabajas, lo puedes lograr. Y pues de ahí, ¿no? De ahí yo creo que mi propia experiencia ha sido justo esa. Y no porque haya tenido malas experiencias, al contrario, creo que me ha ido muy bien por la carrera que elegí, pero pues era eso, ¿no? Yo era la única. Entonces, el preguntarme el por qué fue como que lo que detonó todo. Ok, pues mira y qué bueno que sí te animaste. Sí. Mira que, bueno, yo conozco varias mujeres que tienen, pues, incluso más grado que yo, ¿no? Yo no soy maestra en ciencias también. Y pues digo, me da gusto, ¿no? Yo la verdad no me veo haciendo un doctorado o adentrando más en detalles de la ciencia, pero pues sí, me da mucho gusto que, pues al menos aquí o sea, lo que a mí lo que a mí me ha pasado, ¿no? Lo que yo he vivido, mi experiencia es que no ha habido ningún, como sesgo hacia, hacia las mujeres. Eso me da mucho gusto y qué bueno que bueno, tú tampoco lo viviste. Y pues digo, creo que de eso se trata esto, ¿no? Todos tenemos derecho a estudiar y hacer lo que nos plazca, mientras sea legal, ¿no? Y, y pues qué bueno. Oye, y platícanos de tu libro. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿No? ¿Cómo lo adquirimos? Sí, pues aquí se los enseño. Es Cuando soñé ser científica, son historias de mujeres en la ciencia. Este libro lo empecé a trabajar ya hace varios años y justo pues era eso, ¿no? Lo que te platicaba, querer contar las historias de mujeres a las que yo admiro en la ciencia, que se han dedicado a la ciencia
pues a través de la historia, ¿no? Hay mujeres de diferentes épocas aquí. Y lo que quería hacer también era ir más allá de la biografía, ¿no? Que no fuera nada más algo que puedes sentarte y encontrar así en Wikipedia o no sé, ¿no? En una biografía tal cual, sino como tratar, hacer ese ejercicio de narrar una historia, de contarlo de manera diferente. Entonces recurrí justo a eso, ¿no? A la literatura, a la narrativa. Eh, Estuve trabajando durante mucho tiempo en estos y con retroalimentación, ¿no? De gente que está en la literatura, en las letras. Y pues terminó siendo pues eso, ¿no? Un libro. Yo al principio no tenía la intención de que fuera libro, simplemente como pues eso, ¿no? Contar historias y cuando ya reuní mis 11 cuentos, dije, bueno, ok, creo que sí puede ser un libro. Contacté a una ilustradora, Isa Medina, que hizo pues estas ilustraciones que yo creo que están bien padres. Es una chica, una artista de Baja California, de Mexicali, que ya me ayudó con todas estas ilustraciones. Y pues igual, después tuve contacto con esta editorial, se llama Libro Objeto Editorial, y trabajamos el libro también como en un taller de procesos editoriales que ellos imparten. Y pues lo publicamos, ellos me ayudaron ya con la revisión, con la edición tal cual, la formación del libro y pues ya. Salió justo el año pasado, no me acuerdo, creo que fue en junio del año pasado lo empezamos a vender, en julio lo presentamos, tuve la oportunidad de presentarlo ya también en la feria del libro del Zócalo. Y pues bueno, ahí está. Se consigue ahorita en la página oficial de la editorial, se llama Libro Objeto Editorial, es libroobjetoeditorial.com la página. Ellos tienen una sección de tienda y ahí se puede conseguir el libro. También está disponible en las tiendas en línea de Sanborns y el Sótano. Es impresión bajo demanda, se pide y te lo mandan a tu casa. Esa es la forma de conseguirlo. Ok, o sea, no tienen como la colección ahí, como por tomos o volúmenes, en la biblioteca, en la librería, perdón. No, no los tienen físicamente, hay que ordenarlos y ya los recibes en tu domicilio. Ah, perfecto. Bueno, y nuevecito, pues apenas, ¿de qué? ¿Medio año es lo que lo Sí, están comercializando? sí. Órale, Uh-huh. qué padre. Bueno, entonces, con respecto a lo que comentabas, antes, este libro, ¿cómo te motivó la falta de, digamos, como que a nuestra cultura, digamos, de enseñar la ciencia le falta hacer el reconocimiento a las científicas en la historia? Ujú. O sea, darías como ese consejo a quien imparte materias de ciencia en el nivel básico, que investiguen un poquito más de... Sí, sí, claro. Hay varias historias aquí y una de las más evidentes que seguramente has escuchado es la de Rosalind Franklin, ¿no? Ella del ADN. eh, sí descubrió esto del doble hélice del ADN y nunca fue reconocida. El premio Nobel lo recibieron Watson y Crick, como todos sabemos. Yo recuerdo, ¿no? Cuando en la secundaria lo ves y el nombre, los nombres, ¿no? Los apellidos de Watson y Crick, todos los ubicamos y nunca nos hablan de Rosalind Franklin, ¿no? También recientemente, bueno, creo que desde los años 90 empezó así como que esto a darse un poco más a conocer su historia a través de su biógrafa. Eh, y ya ahorita, pues obviamente ya es conocido, ¿no? Que ella aportó, ella fue la autora de esta fotografía, la famosa fotografía 51. Pero sí, justo yo eso me pregunto, ¿no? Si en la educación básica todavía, o sea, ya se habla, por ejemplo, de ella, ¿no? O de qué otras científicas. Siempre creo que Marie Curie, pues todos sabemos, recordamos también desde la escuela que nos hablaban de ella, pero por ejemplo, su hija, Irene, también aportó a la ciencia, también ganó un premio Nobel y también creo que de ella nunca nos hablaban, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es una de las formas de incrementar este interés
no nada más de las niñas por la ciencia, sino en general, ¿no? De la sociedad en la ciencia. Justo eso, ¿no? Pues sí, traer esta perspectiva también que pues puede ser una perspectiva de género, ¿no? Cuando yo doy mis clases, yo he visto, ¿no? Que eso les recomiendan. Cuando das tus clases, ¿qué puedes hacer tú? Pues justo eso, buscar autoras, buscar científicas, buscar esta contraparte, ¿no? Para hacer más visible el trabajo de las mujeres. Sí, claro, porque como mencionas, ¿no? O sea, digo, yo no me acerqué a la ciencia realmente porque dije, hay muchos científicos, ¿no? Sino por la curiosidad, pero es cierto, generalmente los niños o los jóvenes se, se crean como sus héroes, ¿no? Como no sé cómo llamarlo, eh, pero como algún día quiero ser como mi papá, como Ujú. mi mamá, ¿no? Entonces, a lo mejor sí se fomenta esto, pues digamos en la educación básica, no en los primarios, la secundaria, y se tiene como biografías más extensas, quiero decir en número, no más largas, Ujú. este, que nombren no solamente a los que están reconocidos, ¿no? A lo mejor por guiar la investigación, sino a las personas que también aportaron algo importante, ¿no? Como es el caso que mencionas, Rosalind Franklin, pues con los estudios que hizo en la difracción de rayos X con el ADN, pues fue gracias a eso que el modelo de Watson y Crick, ellos tenían una idea completamente diferente, lo cambiaron y pues, les dieron el Nobel, ¿no? Por esto. Entonces, creo que sí es muy importante esto que mencionas. Pues el libro, en este libro lo que van a encontrar son 11 cuentos, son que abordan la vida de 12 mujeres, porque hay un cuento que habla sobre dos de ellas, que es justo la relación que hay entre Marie Curie y su hija Irene. Um, y pues cada uno está narrado pues como en a partir de diferentes voces, ¿no? Hay, por ejemplo, el primer cuento con el que arranca el libro, soy yo, es mi voz, soy Carmen hablando de mi sueño de ser como Julieta Fierro, ¿no? Y es un poco, pues, este homenaje, ¿no? Este reconocer que Julieta Fierro ha sido una de las figuras más importantes en nuestro país, de una mujer científica, porque aparte de su trabajo pues científico como tal, pues la divulgación, ¿no? Ella, su fuerte es la divulgación de la ciencia, así ha sido reconocida mundialmente y se nota, ¿no? Se nota porque ha influenciado a un montón de mujeres ahora nos dedicamos, ¿no? A la ingeniería y a la ciencia. Eh, entonces, pues es justo esa parte, ¿no? Quise arrancar, no fue el primer cuento que escribí, pero sí quise arrancar el libro con eso, como hablando de mi propia experiencia, yo que obviamente al ser más, un trabajo más literario, pues está ficcionado, ¿no? Obviamente. Esta y todas las historias que escribí. Y pues fue, creo que un ejercicio interesante, tratar de hablar no como desde la divulgación de la ciencia como tal, sino más bien de la parte haciendo uso de la narrativa, que me dio como más posibilidades de narrar estas historias de diferente forma, ¿no? Como imaginarme, por ejemplo, la historia final con la que cierro es la de Hipatía de Alejandría, y pues es todo como un recorrido por una noche de observación astronómica con su papá. Y durante esa noche pues es dar un poquito de una idea, ¿no? Más o menos de la personalidad de Hipatía, de su relación con su papá, de cómo la influenció y todo este impacto también que tenían ellos, y sobre todo ella al ser aparte que ella impartía clases, ¿no? Que ella enseñaba, ella compartía el conocimiento y desde ahí es más bien una historia como de su juventud. Me puse en esa etapa de su vida, pero como que te da un poquito a saber de que
eso es lo que a ella le gusta, ¿no? Y a eso se va a dedicar el resto de su vida. Entonces, así, en ese tono están las historias. Es como darte a conocer quiénes son ellas, qué hicieron, qué las motivó a ser científicas, pero la intención es justo también como que te quede esa espinita de saber más, ¿no? A ver, quién es ella, ¿no? ¿Qué hicieron? Y ya ahora sí te vas y te buscas tu biografía y su trabajo, etcétera, ¿no? Pero a través de la historia es nada más eso, como darte una probadita de quién era, cómo se hizo científica y pues también yo, la verdad es que está sí pensado, dirigido a niñas, jóvenes, justo para esto, ¿no? Con motivo, pues para la inspiración, la motivación, etcétera. Pero pues también obviamente está dirigido a cualquier persona, ¿no? Que le interese saber un poco más de las mujeres en la ciencia y pues siempre la invitación es esa, ¿no? A las niñas y a las jóvenes, pues que lean, que las conozcan, que se inspiren en ellas y que encuentren la motivación para continuar su camino, no solo en la ciencia, sino en cualquier área. Y para los adultos y las personas que ya escogimos nuestro camino, pues un poquito también a ver más allá las historias de estas mujeres, ¿no? El preguntarnos por qué no las habíamos conocido, por qué se había invisibilizado su trabajo, qué implicó para ellas convertirse en científicas. Hay un montón de cosas, ¿no? Como que mucha información, como decía en otra plática, como entre líneas que podemos platicar, ¿no? Sobre estas mujeres. Eh, Todas son extraordinarias, pero a la vez son mujeres, pues como cualquiera, ¿no? Que va y quiere trabajar y tiene además su familia y sus cosas personales, ¿no? Entonces, pues, pues nada más ese, ¿no? Como la invitación a leer este libro y cualquier otro material que sea sobre conocer un poquito de a qué se dedican las científicas, los científicos y en general interesarnos en la ciencia, ¿no? Claro, y además a mí lo que me parece, otra cosa que aportas muy bien es la manera en que lo enfocas. Como tú lo llamas, son cuentos, ¿no? Y de repente, pues sí, nuestro sistema educativo es muy, ¿cómo decirlo? No eficiente, pero no quiero decir que no es eficiente. Es, como que nos falta ese toque, esa chispa como para enseñar, ¿no? Las ciencias o... Sí, pues sí, porque generalmente eso es lo que más se les dificulta a los estudiantes. Entonces, cuando sabes cómo aplicar alguna técnica de enseñanza o de narrativa, como tú mencionas, despierta el interés y eso ayuda mucho, de verdad que ayuda mucho. Sí, yo espero que sí sea de interés para los estudiantes. ¿Sí? Bueno, amigos, pues esto ya va cerrando. Voy a dejar aquí los links en la descripción para que puedan ir a las tiendas en línea donde pueden encontrar el libro. Agradecemos mucho tu participación, Carmen. De verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a la entrevista. Es creo que importante en este marco del 11 de febrero para que la gente sepa que pues, qué hacen los científicos y pues fomentar la participación de mujeres, de niñas, todas las personas que estén interesadas en ciencia y pues especialmente hoy, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues lo dirigimos a todas ellas. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Yo contenta de compartir aquí contigo y también felicidades yo creo que todos estos proyectos que son de cultura, ciencia, divulgación son geniales porque los necesitamos en nuestro país. Entonces, muchas felicidades y gracias por invitarme. Pues muchas gracias. Y pues ahí lo tienen, amigos. Vayan y visiten los enlaces y adquieran el libro porque está bien interesante y ya vieron los dibujitos también bonitos, no se los pierdan. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y visitarnos en nuestras redes sociales. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente. Saludos.